Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos con la entrevista prometida con el experto en ciberseguridad, Eusebio Nieva, ¿vale? Director técnico de Checkpoint Iberia. Muy buenas, Eusebio, muchas gracias por conceder esta entrevista. Muchas gracias por vosotros haberme dado la oportunidad. Pues nada, empezamos con la entrevista después de la entradilla. Pues bien, empezamos esta entrevista sobre seguridad y bueno, en principio, para hablar sobre los datos filtrados de Facebook, que es una noticia que ha alcanzado toda esta semana un nivel extremadamente superior y preocupación en los usuarios. Vamos a empezar esta entrevista con una pregunta que nos ha llegado a través de YouTube, a través de los comentarios de un usuario que se llama Rama, alias Slack. Y bueno, no tiene nada que ver con lo de Facebook, pero sí tiene que ver, porque Facebook también es una aplicación que permite, en principio, clientes alternativos o forks. Entonces, mi primera pregunta para Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint Iberia, pues sería la siguiente. ¿Son seguros o se pueden considerar seguros los clientes alternativos o forks de Telegram, o en este caso también podrían ser aplicables a Facebook? A ver, mi respuesta va a ser muy clara y es, al menos los clientes alternativos que sean abiertos, o sea, que sean de fuente abierta, lo bueno es que se pueden verificar su seguridad, ¿de acuerdo? Los que no sean de fuente abierta, pues yo siempre prefiero los clientes oficiales, al menos, ¿vale? O sea, ninguno. O sea, el problema es que si no es open source el código de un cliente alternativo, siempre prefiero, porque hay más gente que lo está utilizando y va a haber más parches de seguridad, ni más ni menos, solo por eso, ¿sabes? Sí. Entonces prácticamente ninguno, porque yo no conozco que haya ninguno que sea de código abierto, porque al principio sí, pero después como se copian las cosas que saca uno nuevo, pero en el otro... Claro, el problema es que si nos estamos preguntando qué hacer con nuestra privacidad y resulta que alguien que no es que no te puedas fiar, pero que no tienes ninguna referencia sobre él, le estás dando más privacidad que otro que tiene, digamos, es el dueño, entre comillas, del canal oficial. El problema es que cualquier error que cometa en programación esa persona o esa entidad, no sabemos cómo va a responder a la seguridad. O sea, todo el mundo tiene problemas de seguridad. Eso lo tiene todo el mundo, ¿vale? Otra cosa es cómo respondas. Con qué velocidad, con qué seriedad te tomes el hacer los parches en los canales, o sea, en estos tipos de aplicaciones alternativas, digamos, los recursos suelen ser menores, el número de usuarios suele ser menores y por lo tanto, excepto si desde el principio han anunciado que tienen mucho foco en seguridad, desde el punto de vista de seguridad no son fiables. Otra cosa es que, claro, os traigan nuevas features, nuevas características, son estupendas, que son muy maravillosas, pero desde el punto de vista de seguridad no suele ser una buena idea, excepto, ya te digo, si son open source, que puedes revisar su código, o si son alguien que ha anunciado, mira, queremos hacer uno que va a tener menos cosas, pero va a tener mucha concienciación de seguridad. Excepto en esos casos, en el resto siempre tirar por... O sea, al final es que los canales oficiales o las aplicaciones oficiales, al tener mucha más gente, generalmente también es cierto que son más atacadas, tienen más foco a la hora de atacarlas, pero por otra parte tienen muchos más recursos y generalmente responden mucho antes ante problemas de seguridad, generalmente. O sea, que el problema en general no lo ves, o sea, no lo ve usted en plan del propio cliente, sino de la reacción que tiene ante, por ejemplo, un parche de seguridad que actualiza, por ejemplo, Facebook, un suponer, ¿vale? Simplemente eso, no que la aplicación ya en sí, al no ser open source. A ver, porque, por ejemplo, hay muchos clientes, mira, Plus Messenger, por ejemplo, ese actualiza, si Telegram lo actualiza hoy, hace un parche, o sea, mañana lo tiene Plus Messenger. Eso está bien, o sea, eso quiere decir que tienen una concienciación de seguridad buena, ¿de acuerdo? Para mí eso es lo más importante. Al final no puedes decir, no, es que aquí no hay problemas de seguridad. En todo el mundo, todos los software tienen fallos y problemas de seguridad, o sea, problemas que pueden ser utilizados
desde el punto de vista de la seguridad. Otra cosa es qué orientación tiene esa compañía frente a continuamente hacer una serie de test de seguridad, detectar esos problemas de manera antes que los demás, si hay un problema detectado, sacarlo, si algún investigador, porque esa es otra. Nosotros tenemos experiencia con algunas fabricantes en los cuales nosotros hacemos una cosa que es seguridad sensible, o sea, que es investigamos, detectamos que hay un problema y se lo decimos al fabricante. Y el fabricante en algunos casos ha tardado hasta 6 meses en solucionar el problema. Hasta que no pasan esos 6 meses, o sea, hasta que no el problema no está solucionado, nosotros no publicamos nada, ¿vale? Eso es, digamos, tenemos una concienciación de seguridad importante. Pero, por ejemplo, Google lo hace diferente. Google lo que hace es, si ellos descubren un fallo de seguridad, le dan 45 días al fabricante y si en esos 45 días no saca el parche, ellos lo anuncian. Y si lo pueden explotar, pues lo pueden explotar. Es cierto que 45 días deberían ser suficientes para la mayoría de los fabricantes para solucionar un problema de seguridad, pero hombre, hay veces que hay que entenderlos, ¿sabes? Pero aún así, si la reacción de los fabricantes o del proveedor del servicio es rápida, eso significa que te puedes hasta cierto punto fiar de él. O sea, al final es que tiene una concienciación de seguridad. Pero hay otros que tienen un desprecio importante por la seguridad, desde luego. Sí, hay muchos que están sin actualizar hace años. Bueno, vamos ya al tema del que nos implica hoy, que es el tema de la filtración de los datos de Facebook, ¿vale? A ver, estos datos, ¿qué son? ¿Los datos que se filtraron en 2019, puede ser? La inmensa mayoría... Sí, la inmensa mayoría parece que son esos datos. Hay algunas indicaciones de que puede haber algunos datos nuevos, que puede haber datos de los que se filtraron y después datos rascados, digamos, por medios automáticos de las páginas de Facebook para extraer esa información. ¿De acuerdo? Parece que en esa base de datos están esos dos componentes. Pero aún así, la mayor parte son datos de una vulnerabilidad que existía en Facebook, que en teoría ya han resuelto y que permitía, digamos, por métodos poco éticos, pues extraer esa información aprovechando un error que tenía el propio servicio. Vale, ¿hasta qué punto, por ejemplo, según yo he leído por ahí, los datos que se han filtrado pueden ser desde simplemente nombre y correo electrónico únicamente, o incluso la gente que ha tenido, como el Facebook más abierto, digamos, que no ha tenido bien ajustado todo, pues ha podido filtrar incluso hasta fecha de nacimiento o números de teléfono que son muy jodidos, digamos. Sí, el número de teléfono es uno de los datos además que habitualmente va a estar ahí, ¿de acuerdo? Porque es uno de los datos que más se ha visto, aparte de la identidad de Facebook, de correo y el número de teléfono, son los componentes que más habituales están los datos. Y como decías, hay algunos datos adicionales que están en esa base de datos, pero sobre todo son esos tres componentes. En sí mismos no son sensibles, pero no son demasiado problemáticos, digamos. La parte más importante de seguridad aquí es que esos datos pueden ser susceptibles de ser utilizados en contra de los usuarios. Como, mira, un ejemplo. Ahora hace poco hemos estado viendo que a mucha gente le ha llegado los SMS de alguna empresa de logística diciendo tienes un paquete para recoger que no hemos podido... Imagina que para este mismo caso, que son estafas, ¿vale? En la inmensa mayoría de las ocasiones eran estafas. Imagina que para este caso lo que tuvieran era además tu nombre o tu correo o tu identificación de Facebook. Digamos que pueden hacer más creíble ese ataque. En vez de mandar un SMS genérico, podrían adaptarlo a ti. Podrían decir, estimado señor tal, tenemos un paquete, y eso lo hace mucho más verosímil. ¿Qué significa? Que estos datos, cuanto más datos tengan de ti, el problema es que es más fácil hacer que piques en un timo de este tipo. Y ese es el gran peligro, porque ahora ya digamos que pueden tener diferentes componentes para atacar al usuario y decir, mira, tenemos un número de teléfono, tenemos no sé cuánto, le vamos a llamar al número de teléfono y dice, no, sí, sabemos que usted no sé quién, es que tenemos para usted, y usted nació tal día, sí, ¿verdad? Pues es que tenemos los datos de... ¿Sabes? Es enriquecer la historia para hacer caer al usuario en un timo. Ese es el gran problema de todos estos datos disponibles en Internet que hayan sido extraídos de Facebook. Es hacerlo todo más
más verídico, más realista, Claro, más... es utilizar tus datos en tu contra, efectivamente. Qué fuerte, qué fuerte. A ver, ¿qué te iba a preguntar? Por ejemplo, el usuario básico de Facebook, ¿vale? Claro, es que esto es que afecta a todo, no es simplemente, no es una cosa que digas, es que se han filtrado fotos y cosas así, que son datos personales, claro. Te iba a preguntar si el usuario básico, a qué nivel le afecta, pues a nivel que todo el mundo, supongo que me vas a contestar. O sea que, Sí, claro, hombre, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta y es decir, ahora mismo, por ejemplo, hay bases de datos en las cuales tú puedes consultar si tu número de teléfono o tu correo ha sido vulnerado en alguna de estas bases de datos públicas, o sea, que han sido conocidas en Internet, ¿vale? Como el famoso Have I Been Pwned, que es uno de los webs en las cuales los usuarios pueden meter su usuario y su teléfono a día de hoy y consultar si están en la base de datos de Facebook que ha sido liberada. Entonces, es importante saber que si en algún momento no solamente su correo, sino su identidad de usuario y su password, su contraseña ha sido vulnerada en algún momento, lo primero que hacen los atacantes es probar esa misma contraseña con esa identidad de usuario en todos los diferentes servicios, ¿de acuerdo? No solamente en Facebook, sino también en Gmail, en Yahoo, en Hotmail, en todos los servicios. Es decir, el problema es que muchas veces la gente reutiliza sus contraseñas. No tienen una contraseña para cada servicio, sino que tienen la misma contraseña para todos. ¿Qué significa? Que cuando una de estas vulnerabilidades existe, cuando una de estas bases de datos o alguien ataca una web con un montón de contraseñas o con un montón de datos, reutilizan esos datos en otras webs inmediatamente. Tenemos que ser conscientes de eso porque en cuanto veamos que una de estas noticias sale de, pues han vulnerado 200.000 usuarios en no sé qué web, lo primero, verificar si estamos ahí y si no sabemos si estamos, cambiar todas las contraseñas. claro, cambiar de todos los sitios web, porque la mayoría de gente lo que hace es poner. Bueno, yo me he encontrado con casos, ¿vale? De que le pones contraseña y la gente pone contraseña, ¿vale? O password, ¿vale? Entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, es horrible. Bueno, a día de hoy, Facebook la consideraría segura. Esta pregunta es problemática. Yo no uso Facebook, ¿de acuerdo? Yo no uso Facebook. Primero porque probablemente por la edad. Probablemente por la edad. Pero no uso Facebook porque no es útil para mí. Pero sin embargo entiendo perfectamente a la gente que lo usa. Lo único que yo les diría a ellos es que cumplan con todas las medidas recomendadas de seguridad, que son siempre utilizar una contraseña segura para el sistema y además un segundo factor de autenticación. ¿De acuerdo? De manera que si nos robaran por cualquier motivo, nos robaran una contraseña, automáticamente no podrían entrar. Tenemos un segundo factor de autenticación. Cuidado con lo que compartes y con quién lo compartes. Verificar todas las medidas de seguridad de Facebook y poner los perfiles lo más restrictivos posible. No es, bueno, entro y bueno, no me importa si a quién le iba a interesar lo que tengo aquí. El problema no es quién le interesa a ti en concreto, sino que hay gente que lo que hace es pues lo que hemos visto ahora, hacer lo que se llama arañar las webs para sacar todos los datos posibles y ya tiene un perfil de las personas y atacar en base a ese perfil a esas personas. Por lo tanto, más que si Facebook es seguro o no, el uso de Facebook, depende de cómo lo hagas, puede ser más o menos seguro. Hay que tener en cuenta que Facebook es una aplicación muy utilizada o un servicio muy utilizado y por lo tanto está sometido a un gran escrutinio por parte de los atacantes para intentar extraer esos datos y para intentar descubrir vulnerabilidades del servicio. De la misma manera que está sujeto a ese escrutinio por parte de los atacantes, también lo está por parte de los investigadores de seguridad que regularmente cuando descubren estos problemas informan a Facebook. Y por lo tanto es como decir, ¿es Windows seguro? Es que mucha gente no tiene otra opción más que utilizar Windows porque Linux a veces es demasiado complicado para ellos. Pues exactamente igual. ¿Es Facebook seguro? Pues si vas a utilizar Facebook, si te planteas utilizar Facebook o cualquier otra aplicación de redes sociales o cualquier otra aplicación en Internet, lo que tienes que hacer es concentrarte en que el servicio sea lo más seguro posible para ti, que
tal y como tú lo uses sea seguro. No que el servicio en sí, todos los servicios pueden tener problemas de seguridad. La cosa es la orientación que tenga la compañía para resolver esos problemas cuanto antes. Pero todos los servicios pueden tener problemas de seguridad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si existe un problema de seguridad trivial, al menos que no seamos nosotros los que piquemos en él, ¿de acuerdo? Que no nos ataquemos a nosotros mismos, entre comillas. Vale, o sea que esto de cuando vas a privacidad y con quién quieres compartir, que la mayoría de gente pone con amigos y amigos de mis amigos, todo eso fatal. Hay que ser conscientes de lo que está haciendo. Es decir, a lo mejor, mira, yo quiero compartirlo con amigos y amigos de mis amigos. Pero muy probablemente no conoces a todos los amigos de tus amigos y te pueden sorprender. De la misma manera que tú cuando estás en un bar despachando con tus amigos, pues si te presentan un amigo, pues lo primero que quieres, o sea, no le dices, oye, mándame dale esta tarjeta o dale mi DNI a todo el mundo que conozcas. Sí. Pues lo mismo no, en internet lo mismo, para que no estamos preparados psicológicamente para enfrentarnos a eso de la misma manera que cara a cara. A ver, cuando le preguntaba si Facebook era seguro, ¿vale? Yo tengo una duda que a mí lo hemos debatido mucho en los canales de voz que tenemos en Telegram y hemos tenido horas debatiendo, por ejemplo, la ley GDP o algo así europea protege a los usuarios de que Facebook no pueda compartir los datos con, o sea, WhatsApp con Facebook, con Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no pueda compartir ni traficar ni hacer cosas raras, ¿vale? Eso supuestamente hablo yo, porque yo personalmente pienso que eso lo llevan haciendo hace mucho tiempo, ¿vale? Lo siguen haciendo porque solo tienes que poner algo en WhatsApp y verás como en Facebook te salen anuncios relacionados, ¿vale? Entonces lo que yo le iba a preguntar, ¿por qué si estamos en la Unión Europea, por ejemplo, y en teoría esa ley que ha salido nueva, o sea, esa ley no, o sea, los términos nuevos de servicio del WhatsApp que te salen el letrerito para aceptarlos no nos afecta? ¿Por qué nos mandan ese letrerito para aceptarlos? Puede ser que al aceptar, o sea, yo lo voy dejando, ¿no? Digamos, entonces yo no he aceptado nada, yo lo voy dejando, como estoy en la Comunidad Económica Europea, en teoría no me supone nada, yo no tengo que aceptar nada, ¿vale? Pero claro, hay mucha gente que le sale ese letrerito, lo primero que hace es aceptar. ¿Con eso estás dando tú ya el consentimiento explícito? Eso es lo que yo hemos debatido mucho, decir, vale, la ley nos protege, pero si tú firmas esto que le estás diciendo que sí, oye, cuidado, a lo mejor por aquí pueden rascar, porque esta gente se la sabe todas. Bueno, a ver, es cierto que el reglamento GDPR, el reglamento de protección de datos, digamos, europeo, protege a los usuarios frente a ciertos de estos digamos, mecanismos de compartición de datos. Pero obviamente, digamos, la parte más importante que era anteriormente, que la inmensa mayoría de los que hacían era una de dos: o aceptas esto o no te damos el servicio, es decir, lo que se denominaba un opt-out, es decir, o optas o fuera. Tiene que ser por ley un opt-in, es decir, solamente si el usuario lo quiere, entonces es cuando se comparten esos datos, ¿de acuerdo? Eso significa que tenemos cierta protección en ese caso, pero claro, si hemos aceptado el compartir esos datos, pues hemos aceptado y está, digamos, dentro, entre comillas, de la ley. Obviamente habrá, aquí tiene que haber, o sea, y hay aspectos legales de los cuales pues a mí también se me escapan, porque independientemente de lo que acepte el usuario, hay prácticas que no están permitidas por la gobernanza de la Comunidad Económica Europea, y por lo tanto, si Facebook, WhatsApp, etcétera, intentan realizarlos, muy probablemente van a tener problemas. Pero a lo mejor los problemas los tienen a posteriori, porque claro, las multas que se ponen tienes que demostrar que ha ocurrido. O sea, también juegan con eso en muchas ocasiones, es decir, el dinero que están ganando, dejando de ganar por no hacer esto, pues a lo mejor les compensa para, en un momento determinado en el futuro, pagar la multa que tengan que pagar que a día de hoy puede ser extraordinariamente grandiosa, porque están basadas, en teoría, son multas basadas en un porcentaje de sus ingresos brutos, en teoría, no beneficios, sino ingresos brutos, lo cual puede ser una multa importante. Pero claro, aquí hay un mecanismo entra en manos de la justicia el ponerse en marcha esto, con todos los mecanismos que hay por en medio de
pues uno apela, el otro vuelve a apelar, el otro llega a instancias superiores, etcétera. Al final, el que se resuelva una cosa de este tipo puede llegar a ser mucho tiempo. Pero aún así, sí es cierto que el reglamento de GDPR sí que evita ciertas de estas prácticas. A ver, entonces, la gente, por ejemplo, que no ha aceptado esas condiciones, como yo, por ejemplo, que a mí me han llegado varias veces el letrero, yo lo he dejado ahí, de vez en cuando me aparece, me pueden borrar, o sea, me pueden eliminar la aplicación, o sea, me pueden decir fuera la cuenta. Desde luego, estoy seguro que lo van a intentar, ¿de acuerdo? A partir de ahí es probable que surjan muchos problemas. De hecho, ya lo intentaron la primera vez, ¿de acuerdo? Lo intentaron y de hecho por la reacción de los usuarios han tenido que ir parando. Dicen que ahora en mayo es cuando te vas a tener el límite. La verdad es que no tengo, digamos, no tengo todos los elementos de juicio para saber lo que van a hacer. Pero yo personalmente no he aceptado esos términos, ¿vale? No he aceptado esos términos porque para mí no son interesantes. Es más, si me obligaran en un momento determinado a tener que pasar por ahí, me pensaría si utilizar otros métodos de comunicación, ¿vale? Porque el ceder esos datos o esa comunicación, esos datos que tengo en WhatsApp con otros métodos de comunicación y me hacen vulnerable a ataques, no solamente por WhatsApp, sino ataques también por Facebook, pues no tengo muy claro que yo mismo los aceptaría. Si llegara ese momento, me lo pensaría muy mucho y es muy probable que yo personalmente cambiara de plataforma de comunicación a otra tipo Signal, Telegram, etcétera. Porque no me interesa tanta control, entre comillas, ¿vale? Y más que control es mi descontrol sobre los datos y sobre lo que se está haciendo con mis datos. Entonces, hay servicios que tenemos que ser conscientes de que si queremos que nos los presten correctamente, vamos a tener que compartir muchos datos con ellos, especialmente pues, servicios como los de tipo de Google, etcétera. Si vamos a Facebook, vamos a tener que compartir muchos datos de manera inadvertida, pero vamos a compartir muchos datos, toda nuestra historia de navegación, todo lo que hacemos, etcétera. En WhatsApp yo no estoy navegando y no me interesa que esos datos de uso de WhatsApp o de cómo comunico con todo pues aparezcan en otras plataformas porque digamos que son dos vectores en los cuales me podrían atacar o podrían extraer esos datos y eso no me interesa. Sí, sí, pero todavía está por ver. Yo creo que eso todavía está por ver de cómo ese primer paso atrás que han tenido que dar muy probablemente, en mi opinión, puede ser definitivo en el sentido de que no vayan a poder aplicar esa restricción porque muchos usuarios los perderían y tampoco creo que se puedan permitir perder esos usuarios porque la presión de competencia es importante por parte de otras plataformas. También la gente aquí, yo con la gente que hablo, piensa que la Comunidad Económica Europea no van a borrar la aplicación, pero en toda Latinoamérica y todo esto sí que lo están, o sea, sí que lo van a hacer en Latinoamérica y bueno, en el resto del mundo que no está protegido por esa ley. Y bueno, después la última pregunta, ya esta la última pregunta que te quería hacer, ¿vale? Aparte de si se puede hacer algún tipo de reclamación, si te ves que has sido afectado por el problema este de la filtración de datos. Y la otra pregunta que te quería hacer, bueno, no, esa pregunta no, porque tampoco, no creo que venga al caso. Te quería hacer una pregunta, por ejemplo, de qué piensas, esto ya es cosa personal tuya, nada de seguridad ni nada, ¿vale? ¿Qué piensas, por ejemplo, la competencia esta que hay de WhatsApp, Facebook, por ejemplo, WhatsApp, hablo de WhatsApp, ¿vale? De que, por ejemplo, aquí me parece que se prohibió, antes se hacía, pero en toda Latinoamérica, por ejemplo, aplicaciones como Signal o Telegram no triunfan o están cohibidas porque WhatsApp lo incluyen en los paquetes de datos de empresas como Movistar, como Telnet, como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Allí no es como aquí, que ya todo el mundo tiene una tarifa plana, allí cuentan con tarifas reducidas, pero claro, WhatsApp no te gasta datos. Telegram, por ejemplo, Signal, sí. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente allí no se puede permitir el lujo de perder el WhatsApp y tiene que aceptar los términos y condiciones. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? ¿Piensas que es una competencia desleal? Porque yo pienso eso. O sea, yo pienso que WhatsApp tiene que pagar de alguna manera esto. O sea, es un pago que ellos hacen a la superada y dicen, oye, nosotros, porque nadie da nada gratis. No, efectivamente, nadie. Si el servicio es gratis, tú eres el servicio. O sea, si el producto es gratis, tú eres el producto.
Pero efectivamente yo pienso que más que competencia desleal, desde luego, todo aquello que limite la competencia y ponga barreras de entrada a los competidores de una forma irregular, entre comillas, me parece malo. Malo para el mercado y malo para el usuario. Es decir, está bien que aquel que proporcione los mejores servicios, los más eficientes, los más escalables, sea el que predomine. ¿De acuerdo? Porque al final está invirtiendo en algo y está haciendo las cosas bien. Pero el que llegue... Bueno, y también es cierto que lo mismo que, entre comillas, también se podría entender como lo mismo que ha hecho WhatsApp, mientras no haya puesto barreras en las cuales haya puesto, digamos, tratos de exclusividad, es decir, que Signal, Telegram, etcétera, pueden llegar a los mismos acuerdos que ha llegado a WhatsApp con los proveedores de Internet, ¿no? o de datos móviles en cualquiera de estos países, no me parece mal. Al final, yo proporciono un servicio, si ese servicio no se lo cobro al usuario porque lo estoy cobrando por otra parte, bueno, pues me puede salir rentable. Pero claro, lo que no pueden pretender otros es que a ellos les salga gratis cuando este está pagando. ¿Sabes? ¿Entiendes lo que quiero decirte? Sí. Otra cosa es que WhatsApp hubiera llegado a un acuerdo con los operadores para decir, mira, yo te pago un porcentaje de los datos tal, pero no puedes dejar entrar a nadie más. Eso, que no sé cómo es, ¿vale? No sé si es así, pero si fuera así, y en muchas ocasiones las prácticas monopolísticas son de ese tipo, obviamente me parece competencia desleal, ¿vale? Me parece competencia desleal. Pero claro, tampoco tengo yo referencias de cuál ha sido el trato concreto que tienen las operadoras en Sudamérica con WhatsApp en concreto, porque efectivamente lo mismo o el mismo acuerdo con el que ha llegado WhatsApp es el acuerdo con el que pueden llegar el resto, ¿vale? La barrera de entrada es mayor para ellos porque al final, si quieres tener ese mercado, tienes que invertir y tienes que poner una serie de dinero en medio de la negociación con las operadoras. Y eso es lo que, en teoría, puede haber hecho WhatsApp. Ahora bien, el problema sería, como decía antes, que WhatsApp lo que hubiera dicho, no, yo te voy a ver, pero además tú no puedes llegar a un acuerdo con ningún otro. Tiene que ser solo conmigo o me voy, ¿vale? O no permito o no hay que... acuerdo, o no hay acuerdo. Eso sí que no sería, desde luego... Ese es el problema de todo este tipo de tratos. Desde fuera se pueden ver como peligrosos, y lo son en muchas ocasiones, pero si la competencia puede fluir, perfecto. Si lo impides por negociación, entonces es cuando yo, desde luego, no me parece nada bien, porque al final no es que estés poniendo barreras de entrada, poniendo tú más servicios o poniendo algo mejor para los usuarios, no, es que lo que estás haciendo es parar al resto, y eso no me parece ni ético ni bueno para los usuarios. Está como obligando. Esta pregunta te la he hecho porque mucha gente de Latinoamérica, en general, México, Argentina, Colombia, en todos estos sitios, todos estos países, WhatsApp entra gratis dentro del paquete de datos. Bueno, no WhatsApp, entra Instagram, entra Facebook, todo el paquete de aplicaciones de Mark Zuckerberg entra gratis. Claro, ahí ten en cuenta que están jugando también, y eso es una práctica entre comillas monopolística, están jugando con su tamaño, es decir, están intentando utilizar su tamaño, su alcance con los usuarios para llegar a tratos con los operadores. Todo va a depender de cuáles las contraprestaciones. Es decir, si la empresa pone en marcha oye, si tú tal, yo te pago o te doy un porcentaje o vamos, ¿sabes? Hay una negociación. Bueno, pues es una barrera de entrada para el resto, es problemática, pero es una barrera de entrada que puede ser considerada hasta cierto punto, y ahí ya son las leyes de cada uno de los países, etcétera. Puede ser considerada hasta cierto punto, pues, competencia. No desleal, sino competencia. Están compitiendo, intentando llevarse el mercado como es legítimo para todos, ¿de acuerdo? Otra cosa es lo que decía antes, poner barreras de, oye, o esto lo pone gratis solo para mí, o no vuelvo a ¿sabes? Eso es muy diferente. Eso es chantaje. Cuando estamos en el límite del chantaje es cuando podemos tener, cuando hay efectivamente problemas de competencia, que a mí me parecen, pues, muy malo para el usuario. Esa palabra de chantaje me ha gustado mucho porque lo define perfectamente. Bueno, yo creo que ha quedado todo muy claro. Me ha gustado mucho la entrevista, me ha gustado mucho
como lo ha explicado con palabras que lo pueda entender todo el mundo, vamos, pero todo el mundo, que es lo que interesa, ¿vale? Porque, claro, hay mucha gente que cuando le hablas de la filtración de datos, y te dice, eso a mí no me importa, si yo tengo fotos normales, pero si no son tus fotos, si es otra cosa. O sea, y todos los mensajes estos que estamos recibiendo, que si ahora está el de la agencia tributaria, por ejemplo. Claro, Así ahora que, está la campaña en la renta, pues es una de las excusas. Ten en cuenta una cosa, mira, nosotros lo que hemos visto en Internet es que los atacantes están siguiendo de manera consistente el interés de la gente, ¿vale? Por ejemplo, durante la pandemia lo que hemos visto es que los cebos, o para hacer picar a los usuarios, empezaron con información sobre el coronavirus, porque al principio de la pandemia todo el mundo no tenía muy claro cómo funcionaba, qué es lo que era, pues enviaban comunicaciones de documentos falsos que infectaban a los usuarios, que en teoría venían de la Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de Sanidad. Luego pasaron a las mascarillas, que todo el mundo quería mascarillas porque no había mascarillas, los geles hidroalcohólicos. O sea, ofertas falsas que te enganchaban, que tú picabas, o sea, pinchabas y te pedían contraseñas o te pedían... luego han pasado a los test de antígenos y a los test de PCR. Y después, pues están pasando a las vacunas. Y ahora están también con el tema de los pasaportes de vacunación. Entonces, eso lo que demuestra es que están siguiendo consistentemente siempre el interés momentáneo, el interés en ese momento de la gente para hacer más creíble su historia, que la gente pique. La campaña en la renta, cuando está el Black Friday, ofertas falsas en el Black Friday. Cuando está San Valentín, ofertas en San Valentín. Es decir, siempre se utiliza eso y tenemos que ser conscientes de que van a intentar utilizar este tipo de ganchos para hacernos caer en la trampa. No están haciendo ni más ni menos que... No están hackeando tecnología, están hackeando personas. Ese es su trabajo, entre comillas. Bueno, pues de verdad que muchas gracias por la entrevista. Me ha encantado conocerlo. Ha sido un auténtico placer, muy lúdica. Y bueno, yo creo que le va a venir muy bien a toda la gente que ve el canal de Android. Sí, yo creo que lo va a tener un poquito, no, bastante más claro, ¿vale? Muchas gracias. De verdad que ha sido un auténtico placer. Pues a tu disposición, ¿de acuerdo? Cuando tengáis cualquier cosa que compartir así de seguridad o lo que sea, ya sabes que aquí tienes tu casa. Igualmente, si quieres comentar algo de seguridad, pues simplemente acuérdalo con nuestra agencia y no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Pues venga, muchas gracias. A ti, luego. Un saludo, hasta luego.